En este mundo nadie nació sabiendo. Cuando niños corremos de un lado para el otro buscando información porque somos como un libro en blanco, buscando respuestas a nuestras preguntas. Y es normal, lo hacemos porque queremos entender, queremos saber de qué se trata la vida, queremos entender el mundo que nos rodea. Y todo eso está bien, buscamos respuestas a nuestras preguntas. Pero aun cuando grandes, las preguntas nunca acaban. Aún crecemos y las preguntas siempre llegan. Las preguntas nunca acaban y eso es hasta cierto punto saludable porque las preguntas siempre nos ayudarán a encontrar respuestas. El que toca se le abre, el que busca halla. Así que es normal hacerse siempre preguntas. La situación es que muchas veces hacemos preguntas a problemas en la vida, cuyas respuestas ya conocemos. La Biblia habla acerca de un hombre llamado Juan el Bautista y es clara hablando de Juan diciendo de que él tenía un propósito principal. Su propósito era anunciar y preparar el camino del Señor, anunciar el Evangelio y el arrepentimiento, el perdón de los pecados a través del bautismo en las aguas. Él tenía que preparar el camino a la venida de Jesús porque Jesús era el Mesías. Juan sabía quién era Jesús. De hecho, cuando Jesús vino a ser bautizado por Juan, Juan mismo anunció diciendo: "Este es aquel de quien yo les había dicho, que el que venía después de mí era mayor que yo". Juan tenía información sobre Jesús, no necesitaba más información. Juan sabía quién era Jesús y para qué había venido a este mundo. Cuando Juan vio a Jesús venir a ser bautizado por él, Juan dijo: "Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Respuestas. Juan tenía conocimiento de quién era Jesús. La Biblia dice más acerca de Juan. Dice que Juan estaba en la cárcel y estando en la cárcel, Juan llegó al momento en donde sus preguntas no acabaron, ni siquiera sobre aquella información que ya tenía sobre Jesús. Juan mandó a sus discípulos a preguntar. Interesante, una vez habiendo escuchado lo que Jesús estaba haciendo, las proezas de Jesús, los milagros de Jesús, teniendo la información de quién Jesús era, él manda a sus discípulos a preguntar a Jesús: ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? Juan no necesitaba información. Juan la información la tenía. En aquel momento, Juan necesitaba convicción de aquella información que ya traía consigo. Y es hermoso porque en toda esta situación Jesús envía una respuesta a Juan. Y la respuesta que Jesús envía a Juan es exactamente el conocimiento que Juan ya tenía de lo que Jesús estaba haciendo. La Biblia dice que Jesús respondió diciendo: "Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí". Juan no necesitaba información porque Jesús le contestó a Juan con lo que Juan ya sabía acerca de Jesús. Cuando estamos en el calabozo, en la prisión, en la hora cero, en el momento de oscuridad, no es información lo que necesitamos. Sabemos que Dios tiene el poder para obrar a favor de nuestras vidas. Lo que nos falta no es información porque ya sabemos quién es y lo que está haciendo y lo que puede hacer por nosotros. Pero cuando las cosas no nos salen como queremos que salgan, entonces vamos delante de Dios y preguntamos: ¿eres tú el Dios verdadero o tengo que esperar a otro? Y Dios, en su infinita misericordia, inclina su oído hacia nosotros y nos escucha. Y las respuestas nunca cesan. Las preguntas siempre estarán ahí. Siempre tendrás momentos de oscuridad y momentos difíciles. En cada momento de refrigerio siempre vendrá un momento de aflicción. Jesús dijo: "En el mundo tendrán aflicción, pero bienaventurado el que no haya tropiezo en mí". Tengan confianza en mí porque a pesar de que estés en la cárcel, a pesar de que estés en la enfermedad o a pesar de que estés pasando por el valle de sombra de muerte, yo he vencido al mundo. No necesitas más información. Sabes quién Él es. Bienaventurado el que no haya tropiezo en Él, el que encuentra en Dios su confianza. No importa lo hediondo de tu calabozo, la información ya la tienes, pero si tienes preguntas, Dios traerá las respuestas que necesitas. Siempre, porque Él ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Tienes preguntas? Pregúntaselas a Él y Él con gusto responderá. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré, dice el Señor, cosas grandes y ocultas, incluso aquellas que aún no conoces.